Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes hoy porque tengo una historia que contarles, una historia que me tocó el corazón y que creo que también resonará con ustedes. Hoy vamos a hablar de un apoyo incondicional, un gesto de nobleza que realmente te conmueve. Vamos a sumergirnos en la historia de Halil Ibrahim y su increíble apoyo a Esla. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estoy buscando contenido que les inspire, les entretenga y les haga reflexionar, así que tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta historia. La vida, como todos sabemos, puede ser un laberinto lleno de giros inesperados, de alegrías desbordantes y, por supuesto, de desafíos que a veces parecen insuperables. En medio de esta vorágine, es cuando el apoyo incondicional de alguien puede marcar la diferencia entre hundirse en la desesperación o encontrar la fuerza para seguir adelante. Y esa es precisamente la historia que quiero compartirles hoy. La historia de Halil Ibrahim y Esla. Esla era una joven llena de sueños y ambiciones. Desde pequeña había soñado con convertirse en una reconocida violinista. Su talento era innegable, su pasión contagiosa. Pasaba horas y horas practicando, perfeccionando cada nota, cada melodía. Su violín era su voz, su forma de expresar lo que sentía, su manera de conectar con el mundo. No era solo un instrumento para ella, era una extensión de su alma, una herramienta con la que daba forma a sus emociones más profundas. Desde niña, sus padres notaron su afinidad innata con la música. La inscribieron en clases a temprana edad, y rápidamente superó a sus compañeros, mostrando una dedicación y un talento excepcionales. Las competiciones juveniles eran su pan de cada día. Ganaba casi todas, dejando a los jueces maravillados con su virtuosismo y su capacidad para transmitir emociones a través de la música. Sus profesores hablaban de ella como una futura estrella, una promesa de la música clásica. Esla no solo se limitaba a tocar las piezas clásicas, también experimentaba con la improvisación, creando melodías únicas que reflejaban su estado de ánimo. En su mente cada nota era un color, cada melodía, un cuadro. Pero la vida, como suele suceder, le tenía preparada una prueba difícil. A Esla le diagnosticaron una enfermedad que afectaba su movilidad, una enfermedad que amenazaba con arrebatarle su mayor pasión, tocar el violín. De repente el futuro que había imaginado se desdibujó, las esperanzas se tambalearon y la oscuridad amenazó con consumirla. Los médicos le explicaron la situación con franqueza, aunque con la mayor delicadeza posible. La enfermedad era progresiva, lo que significaba que su movilidad empeoraría con el tiempo. Le dijeron que pronto podría tener dificultades para sujetar el violín y mover el arco. La noticia fue un golpe devastador. Esla se sintió como si el mundo se le viniera encima. ¿Cómo iba a vivir sin la música? ¿Cómo iba a expresar sus emociones si no podía tocar el violín? La desesperación la invadió y se encerró en sí misma, negándose a aceptar su destino. Dejó de practicar, dejó de ver a sus amigos, dejó de hacer todo lo que antes la hacía feliz. La música, que antes era su refugio, ahora era una fuente de dolor constante. Cada vez que veía su violín, sentía un nudo en la garganta y un vacío en el estómago. Imagínense por un momento lo que debe ser sentir que aquello que te define, aquello que amas con todo tu ser, te está siendo arrebatado poco a poco. La frustración, la tristeza, la desesperación. Esla se sentía perdida, sin rumbo, incapaz de imaginar una vida sin la música. Se preguntaba por qué le había tocado a ella, por qué la vida era tan injusta. Se comparaba con otros músicos, con aquellos que podían tocar sin limitaciones, y sentía una profunda envidia. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue en ese momento, en medio de la tormenta, cuando apareció Halil Ibrahim. Halil era un amigo de la infancia de Esla, un compañero de juegos, un confidente. Siempre había admirado su talento y su pasión por la música. Y al verla luchar contra la enfermedad, sintió la necesidad imperiosa de ayudarla, de brindarle su apoyo incondicional. Halil y Esla se conocían desde que eran niños. Crecieron juntos en el mismo vecindario, iban a la misma escuela, compartían los mismos sueños.
Alil siempre había estado enamorado de Esla, pero nunca se había atrevido a confesárselo. Admiraba su talento, su inteligencia, su belleza. Siempre la había visto como una persona especial, una persona destinada a grandes cosas. Cuando se enteró de la enfermedad de Esla, sintió un profundo dolor. No podía soportar verla sufrir. Sabía que tenía que hacer algo, que tenía que ayudarla a superar este difícil momento. Alil no era músico, no entendía de notas ni de partituras. Pero entendía de amistad, de empatía, de amor. Y sabía que Esla necesitaba más que nunca un hombro en el que apoyarse, una mano que la guiara, una voz que la alentara. Él era un hombre sencillo, trabajador, con un corazón enorme. No tenía grandes riquezas, pero tenía algo mucho más valioso, un amor incondicional por Esla. Así que Alil comenzó a investigar, a buscar alternativas, a explorar nuevas posibilidades para que Esla pudiera seguir tocando el violín. Contactó a médicos especialistas, a terapeutas ocupacionales, a ingenieros que pudieran adaptar el violín a sus necesidades. No se rindió ante la adversidad, no se dejó vencer por el pesimismo. Pasaba horas en Internet, leyendo artículos científicos, buscando información sobre enfermedades similares, contactando a personas que habían superado desafíos similares. Se convirtió en un experto en la enfermedad de Esla, conociendo todos los detalles, todos los posibles tratamientos. Dedicó horas y horas a investigar diferentes tipos de soportes, de arneses, de adaptaciones que permitieran a Esla sujetar el violín y mover el arco con mayor facilidad. Probó diferentes materiales, diferentes diseños, diferentes ángulos. Y todo lo hacía con una paciencia infinita, con una dedicación admirable, con un amor incondicional. Hablaba con artesanos, con carpinteros, con diseñadores industriales. Les explicaba la situación de Esla y les pedía ayuda para encontrar la solución perfecta. No se conformaba con cualquier cosa, quería algo que fuera cómodo, funcional y estéticamente agradable. Pero el apoyo de Alil no se limitó a la búsqueda de soluciones técnicas. También le brindó a Esla un apoyo emocional invaluable. La escuchaba, la animaba, la recordaba lo talentosa que era, lo importante que era su música para el mundo. La acompañaba a las terapias, a las citas médicas, a los ensayos. Era su roca, su faro, su ángel guardián. Iba a su casa todos los días, le llevaba flores, le preparaba la comida, le leía libros. La sacaba a pasear, la llevaba al cine, la hacía reír. Intentaba distraerla de sus problemas, de hacerle olvidar su enfermedad. Alil la ayudaba a levantarse cuando las fuerzas la abandonaban, la animaba a seguir adelante cuando la desesperación la invadía. Le recordaba que la música era parte de ella, que nadie podía arrebatársela, que siempre habría una forma de seguir tocando, de seguir expresándose. Le decía que su talento era un regalo que debía compartir con el mundo. Le contaba historias de músicos que habían superado grandes obstáculos, que habían seguido tocando a pesar de sus limitaciones. Y lo más importante, Alil creyó en Esla cuando ella misma había dejado de creer en sí misma. Le demostró que era capaz de superar cualquier obstáculo, que su talento era más fuerte que la enfermedad, que su pasión era más poderosa que el miedo. Le decía que la amaba, que la admiraba, que estaba orgulloso de ella. Le decía que siempre estaría a su lado, pase lo que pase. Alil fue su mayor fan, su mayor apoyo, su mayor inspiración. Gracias al apoyo incondicional de Alil, Esla logró adaptarse a su nueva realidad. Encontró nuevas formas de tocar el violín, nuevas técnicas, nuevas herramientas. No fue fácil, por supuesto. Hubo días de frustración, de dolor, de lágrimas. Pero con la ayuda de Alil, logró superar cada obstáculo, cada desafío. Con la ayuda de un ingeniero, diseñaron un arnés especial que le permitía sujetar el violín sin esfuerzo. Aprendió nuevas técnicas de digitación que compensaban la pérdida de movilidad en sus dedos. Experimentó con diferentes posiciones y ángulos para encontrar la forma más cómoda de tocar. Y así, poco a poco, Esla volvió a tocar, volvió a crear, volvió a emocionar. Su música, lejos de ser una expresión de sufrimiento, se convirtió en un canto a la esperanza, un himno a la superación, un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Su música se volvió más profunda, más intensa, más conmovedora. La enfermedad había transformado su arte, le había dado una nueva dimensión. Ahora, cada nota era una experiencia, cada melodía, una lección de vida. Esla volvió a los escenarios, volvió a compartir su música con el mundo. Sus conciertos se convirtieron en un ejemplo de inspiración,
en un recordatorio de que nada es imposible si se tiene la voluntad y el apoyo adecuado. Sus conciertos se llenaban de gente que quería escuchar su música, que quería conocer su historia, que quería inspirarse en su ejemplo. Después de cada concierto, la gente se acercaba a ella para agradecerle, para contarle sus propias historias, para decirle que su música les había dado esperanza. Y Alil, por supuesto, siempre estuvo allí en primera fila, aplaudiendo con orgullo, emocionado hasta las lágrimas. Él sabía que su apoyo había sido fundamental para que Esla pudiera volver a brillar, para que pudiera volver a hacer lo que más amaba. Él sabía que su amor había hecho posible este milagro. Él se sentía orgulloso de ella, de su valentía, de su talento. Él sabía que Esla era una persona especial, una persona que merecía toda la felicidad del mundo. La historia de Alil Ibrahim y Esla es un ejemplo de lo que significa la verdadera amistad, el verdadero amor. Es un ejemplo de cómo el apoyo incondicional puede transformar vidas, de cómo un gesto de nobleza puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Es una historia que nos enseña que el amor no tiene límites, que la amistad puede superar cualquier obstáculo, que la esperanza puede vencer cualquier adversidad. Esta historia nos enseña la importancia de estar presentes para aquellos que nos necesitan, de ofrecerles nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestro amor. Nos enseña que a veces un simple gesto puede cambiar el rumbo de una vida. Nos enseña que todos podemos ser Alil Ibrahim, que todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Y también nos enseña la importancia de no rendirnos ante la adversidad, de creer en nosotros mismos, de luchar por nuestros sueños, por más difíciles que parezcan. Porque siempre hay una forma de superar los obstáculos, siempre hay una luz al final del túnel. Nos enseña que la vida es un regalo que debemos aprovechar al máximo, un regalo que debemos compartir con los demás. Así que la próxima vez que te sientas desanimado, recuerda la historia de Alil Ibrahim y Esla. Recuerda que el apoyo incondicional puede hacer milagros, que la amistad puede superar cualquier barrera, que el amor puede transformar vidas. Recuerda que siempre hay esperanza, que siempre hay una razón para seguir adelante. Y ahora, después de esta historia que espero les haya conmovido tanto como a mí, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hemos visto cómo un diagnóstico que amenazaba la pasión de Esla por la música fue enfrentado con el apoyo incondicional de Alil Ibrahim. Alil no solo buscó soluciones técnicas para adaptar el violín, sino que también brindó un invaluable apoyo emocional, creyendo en Esla cuando ella misma dudaba. Gracias a este apoyo, Esla logró superar la adversidad, volver a tocar y convertirse en una inspiración para otros. Esta historia resalta el poder de la amistad, la empatía y la importancia de nunca rendirse ante los desafíos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya inspirado. Me encantaría saber qué piensan de esta historia, qué les ha parecido el apoyo de Alil a Esla, si han vivido alguna situación similar o si conocen alguna historia parecida. No duden en dejar sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Recuerden que juntos podemos construir una comunidad llena de inspiración, de motivación y de esperanza. Hasta la próxima.